Dios les bendiga, jóvenes. Buenas tardes. Pues vamos a continuar con nuestra enseñanza y pues el tema general que estamos hablando es conociendo a Dios en mi juventud. El tema que nos ocupa en este mes es su eternidad. En esta lección, en este título que vamos a ver el día de hoy, es El Espíritu Santo es eterno. También vamos a memorizar un texto con la ayuda del Señor y voy a invitarles a que tomen su Biblia. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 9, versículo 14. También en su pantalla va a aparecer el texto que nos vamos a memorizar. Pues con la ayuda del Señor vamos a repetirlo y vamos a tratar de memorizarlo. Con la ayuda del Señor dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Una vez más, jóvenes, vamos a leer en la Biblia. Una vez más, fuertemente, lo leemos y dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de la muerte para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Por último, jóvenes, vamos a repetir este texto con la ayuda del Señor y pues tratemos de memorizar la palabra del Señor, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos más del Señor. Una vez más lo repetimos y dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Sí, jóvenes, un texto más para que nosotros nos memoricemos y así, ¿verdad? Vayamos aprendiendo cada día o cada enseñanza, vayamos memorizando la palabra del Señor. Pues bueno, jóvenes, vamos a pasar a nuestra enseñanza con la ayuda del Señor y pues voy a invitarles para que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Dios bendiga en todo momento nuestra vida. En esta enseñanza vamos a cerrar nuestros ojos, oramos. Padre amado, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, ante tu presencia, Señor, en esta hora de la tarde, aquí está nuestra vida, Señor, delante de tu presencia. Señor, en esta hora, Padre Celestial, te pido, Señor, que tomes nuestra vida, Padre amado, que despejes nuestra mente, Dios de la gloria, que podamos, Señor, entender, comprender tu palabra, Señor, y así conocer más de ti, oh Dios de la gloria. Te pido por cada joven, por cada señorita, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor, ayúdalos, Padre Celestial, para que tu palabra sea de grande bendición para su vida espiritual, Padre Celestial. Asimismo también te pido que tomes mi vida, Señor, que tomes mi vida en esta hora, Padre Celestial, Señor, y que hables, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Celestial, que no sean mis ideas, Padre amado, sino sea, Señor, tu palabra, Señor, a través de mis labios, bendito Señor. En tus manos estamos, Padre amado, creyendo, Dios Todopoderoso, que nos escuchas y que harás más, Señor, de la cual llega a mi alcance a pedirte en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Te damos muchas gracias. Aleluya. Amén. Amén. Ocupen su lugar, jóvenes, con la ayuda del Señor. El Espíritu Santo, hoy nos ocupa el título, el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo, jóvenes, convence del pecado, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía a Dios, mora en los cristianos y también ilumina el entendimiento para que comprendamos
la palabra del Señor, nos ayuda a orar, nos llena de su presencia, y así también nos ayuda a vencer las tentaciones. El Espíritu Santo no hubiera descendido, si no hubiera descendido, ninguno de nosotros seríamos nuevas criaturas, porque el Espíritu Santo es el que redarguye el corazón del hombre. También el Espíritu Santo nos santifica, ¿sí? Nos santifica cuando nosotros le buscamos cada día al Señor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, ¿sí? Y por lo tanto, hermanos jóvenes, su ministerio nos comprueban que siempre ha existido, porque el Espíritu Santo es eterno. Y es lo que vamos a ver, jóvenes, en esta tarde. Y también vamos a ver en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y por la eternidad, el Señor, ¿verdad?, ha estado con nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cómo Dios fue con su pueblo, y hasta en el Nuevo Testamento también sigue siendo con su pueblo, y hasta hoy, ¿sí? Vamos a aprender que Él es eterno. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza activa de Dios, sino que es una persona. Hay algunas personas que enseñan que es una fuerza activa, pero nosotros sabemos que no, jóvenes. Sabemos que Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque tiene voluntad, inteligencia y sensibilidad, que siempre opera al lado de Dios Padre y Dios Hijo. Por eso vamos a ver la participación del Espíritu Santo en todos los tiempos, con la ayuda del Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento con la ayuda del Señor, y voy a invitarles para que tomen su Biblia. Vamos a leer en Génesis, con la ayuda del Señor, Génesis capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer Génesis capítulo 1 en el versículo 2 con la ayuda del Señor. Voy a invitarles para que me ayuden a dar lectura fuertemente. Y dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Inmediatamente después de crear Dios los cielos y la tierra, aparece la escena dándonos a saber que Él ya existía, que no fue creado. Él se movía, dice la palabra del Señor, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. ¿Sí? Él ya era desde cuando fue la creación de la tierra, de los cielos. Por lo cual, jóvenes, podemos ver que desde el principio el Espíritu Santo de Dios ya es, porque Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. También vamos a ver otro ejemplo donde nos menciona que Él también, desde que el ser humano fue creado, Él estuvo allí. Y vamos a ver Génesis en el capítulo 2, versículo 7, con la ayuda del Señor damos lectura, y dice así: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. ¿Sí? Vemos otro claro ejemplo que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, era en el hombre. ¿Sí? Y él dio soplo de vida al ser humano. Y vemos también otro ejemplo con la ayuda del Señor. Vamos a ver muchos ejemplos para que nosotros veamos a través de la palabra del Señor que el Espíritu Santo es eterno. Vamos a ver también, vamos a leer varias partes bíblicas que nos enseña cómo el Espíritu Santo de Dios
ha sido en todos los tiempos. Job, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Job, capítulo 33, con la ayuda del Señor. Job, capítulo 33, versículo 4, dice así: el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Vemos, jóvenes, en la vida de los siervos de Dios, era con ellos, ¿sí? Y aquí vemos un claro ejemplo, que Job decía, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Así que, como cuando vemos o leemos la historia de Job, Job pasaba por una situación difícil y crítica en su vida, pero él reconocía que Dios era el que le había dado la vida, ¿sí? Y él era con él. Y él le daba la gloria a Dios, gracias a Dios. También vamos a leer Génesis con la ayuda del Señor. Génesis capítulo 41, el versículo 38. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el versículo 38. Y dice así: y dijo Faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. ¿Sí? Cuando vemos aquí en esta porción bíblica, José era un joven muy inteligente, un hombre que daba, ¿verdad?, la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios era con él. El Espíritu Santo de Dios era con este joven José. Y José, ¿verdad?, honraba a Dios, glorificaba a Dios, servía a Dios con integridad. Sí, era un joven íntegro, porque él, hermanos jóvenes, se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo ha trabajado en todos los tiempos en la vida de sus siervos. Vamos a ver otro claro ejemplo en David, en el Salmo, capítulo 51, en el versículo 11, con la ayuda del Señor. Salmo 51, 11, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él estaba haciendo una oración, un ruego delante del Señor, porque David le había fallado a Dios, ¿sí? Y él estaba clamando al Señor porque el Espíritu Santo de Dios era el que guiaba a David, era el que siempre ayudaba a David, pero él había cometido un error. Por ello él clamaba a Dios y le imploraba al Señor y le decía: no me eches de delante de ti y no me quites y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así es, jóvenes, él imploraba, y vemos, jóvenes, otro claro ejemplo, que el Espíritu Santo de Dios era con ellos, ¿sí? Por ello ellos salían, ¿verdad?, en victoria. Y vemos aquí que el Señor era con David, era con él, porque él imploró misericordia y el Espíritu Santo de Dios era con él. También, jóvenes, vamos a ver otro ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo anduvo en el desierto, también el Espíritu de Dios era con ellos. Vamos a darle lectura en Nehemías capítulo 9, con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura, Nehemías capítulo 9, versículo 19. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así, si ya lo tienen, damos lectura. Dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Vemos, jóvenes, que también, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios no los dejó en ningún momento. Siempre estuvo con ellos. Y ellos, hermanos,
¿verdad? Tenían esa cobertura de parte del Señor. Él los guiaba en el camino cuando iba en el desierto. Y dice la palabra del Señor: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste. En el desierto, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos, ¿sí? Los guiaba. El Espíritu Santo de Dios los guiaba para que ellos caminaran por el lugar correcto, ¿sí? Dios era con el pueblo de Israel a través de su Espíritu Santo. Y vemos, jóvenes, cómo el Señor hasta en estos tiempos el Señor nos sigue guiando. Él sigue siendo con nosotros y Él nos guía en todo momento. Y vemos estos claros ejemplos que el Espíritu de Dios es eterno. Aunque muchas personas tengan esas falsas enseñanzas que dicen que solamente es una fuerza activa, pero no, jóvenes. El Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. También, jóvenes, el Espíritu Santo de Dios guiaba a los profetas de Dios, por la cual cuando ellos recibían una palabra era por el Espíritu Santo de Dios. Miqueas, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Miqueas capítulo 3, versículo 8, con la ayuda del Señor. Miqueas capítulo 3, versículo 8, vamos a dar lectura a la palabra del Señor y dice así: Miqueas 3, 8 dice: yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza para anunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. ¿Sí? Vemos, hermanos, cómo este profeta era lleno del Señor, del Espíritu de Dios, y dice, y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Sí? Ellos hablaban guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y hay varias porciones bíblicas donde nos habla o donde nos dice cuando hablaba Dios con sus profetas, los profetas decían: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre, ¿verdad? Ellos, era Dios quien los guiaba, ¿sí? Y ellos hablaban la palabra del Señor y ellos, ¿verdad? Iban y decían cuál era el pecado, que se apartaran, porque era el Señor a través de su Espíritu Santo quien guiaba a los profetas, ¿sí? Quien guiaba a los profetas del Señor. Otro claro ejemplo, ¿verdad? Que nos habla la palabra del Señor. También ellos, jóvenes, no hablaban de sus propias ideas, no hablaban de lo que ellos pensaban o de lo que ellos creían o de lo que ellos se imaginaban. No, ellos siempre eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. También vamos a ver otra porción bíblica y lo vamos a ver allí en Joel capítulo 2, con la ayuda del Señor. Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Y dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vemos, jóvenes, que el profeta Joel profetizaba para otros tiempos y que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? El profeta, este profeta también era guiado por el Espíritu Santo de Dios, y las profecías que ellos hablaban o que ellos decían se cumplía, porque era el Espíritu Santo de Dios quien los guiaba, quien les daba esa palabra, ¿sí? Y esta profecía se cumplió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2,
ahí nosotros podemos leer y estudiar cómo el Espíritu Santo del Señor fue derramada en su iglesia, que vamos a ver más adelante. Y pues vemos, jóvenes, en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo de Dios ha sido en todos los tiempos, cómo guió desde la creación del mundo. Ahí estaba Dios. Cuando formó al hombre, ahí estaba Dios. Cuando, verdad, guiaba a sus siervos, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Cuando era con el pueblo de Israel, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Y en todo momento el Espíritu Santo ha sido con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. También vamos a ver el segundo punto, y es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a leer San Lucas en el capítulo 1, con la ayuda del Señor. San Lucas, les voy a invitar para que leamos la palabra del Señor. Gloria a Cristo. San Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. San Lucas capítulo 1, versículo 35, con la ayuda del Señor. Y dice así: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, ahí también, ¿verdad?, vemos esa función, que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo del Señor. Y también vamos a ver otro ejemplo, San Mateo capítulo 3, con la ayuda del Señor. Estamos viendo algunos ejemplos en la Biblia que las funciones que hacía o que hace el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. San Mateo capítulo 3, versículo 16, con la ayuda del Señor, y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí también vemos que como el Espíritu Santo era en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Él bajó a las aguas, ahí el Espíritu Santo de Dios descendió como paloma y reposó sobre Él. Gloria a Dios, aleluya. Y también vamos a ver cuando en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, otra también de las manifestaciones del Espíritu Santo era con él. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Hechos, capítulo 1, en el versículo 2. Y dice así, con la ayuda del Señor, y dice: hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Vemos, jóvenes, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, envió al Espíritu Santo de Dios, quien fundó la iglesia y su desarrollo y la extensión de ella, ¿sí? Dice: hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Vemos cómo el Señor Jesucristo, Él asciende a los cielos, pero Él dijo algo, que no nos dejaría huérfanos, que enviaría el Consolador para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así, jóvenes, el Señor lo cumplió. El Señor cumplió esa palabra, ¿verdad?, que Él había dicho. Y fue así. 10 días después de su ascensión, el Espíritu Santo de Dios descendió en su
iglesia. La iglesia de Dios estaba orando. La iglesia de Dios estaban perseverando, unánimes, juntos. Todos estaban orando, pidiendo, clamando. Y dice la palabra del Señor que como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu daba que hablasen. Gloria a Dios. Sí, el Espíritu Santo de Dios descendió y el pueblo de Dios, ¿verdad? Fue lleno del poder de Dios, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Sí, jóvenes, y en la actualidad el Señor sigue cumpliendo esa promesa. El Señor es eterno, el Espíritu Santo de Dios es eterno. Aleluya. Sí. Y de la misma manera el Señor sigue bautizando, el Señor sigue llenando, el Señor sigue derramando de su presencia en cada corazón que quiera, que busque del Señor. Porque el Señor quiere bautizarte. El Señor quiere que su Espíritu Santo repose en tu vida. Sí, joven, necesitas pedir del Señor, y si estás buscando, gloria a Dios, esfuérzate cada día y así recibirás esa bendición gloriosa de parte del Señor. La iglesia primitiva estaba orando, estaba clamando, estaban pidiendo, y no se desesperaron, sino que esperaron la promesa del Padre. Esperaron esa promesa y fue cumplido, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo va a hacer, ¿sí? Conforme a su voluntad y en su momento y en su tiempo. Pero tú tienes que perseverar, buscar y seguir buscando la presencia del Señor. Y pues en su momento Dios se glorificará en tu vida. Sí, porque Él es eterno. Si Él fue en los tiempos pasados con sus profetas, con sus siervos, lo es también en este tiempo. Y Él es el quien nos guía a toda verdad. Aleluya. También el Espíritu Santo de Dios es el que produce el fruto de la santidad. Y lo vemos en Gálatas. Ahí vemos este fruto del Espíritu Santo de Dios. Vamos a dar lectura con la ayuda del Señor en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 al 24, y dice así: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice, jóvenes, mas el fruto del Espíritu Santo, y encierra estos 9 cosas, ¿verdad?, que nos enseña la palabra del Señor, que el fruto del Espíritu Santo es caridad, gozo, paz, ¿sí? Y eso, si nosotros buscamos del Señor, el Señor nos llena, y hay ese fruto en nuestra vida. Hay amor, hay paz, hay tolerancia, hay benignidad, bondad, fe. Y el Señor vamos nosotros creciendo, y el Señor nos va santificando cuando nos llenamos de su Espíritu Santo de Dios. Sí, es muy importante, jóvenes, que busquemos la presencia del Señor todos los días, buscándole en oración, como cuando les dije al principio, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración, nos va ayudando, y vamos creciendo, y el fruto de su Espíritu Santo va creciendo en nuestra vida, va creciendo, y vamos creciendo en el Señor, y nos va preparando para su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver también en Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia del Señor se formó a través de la llegada del Espíritu Santo. Y la iglesia creció de una manera
extraordinaria. La palabra del Señor fue, los primeros cristianos se expandieron y empezaron a predicar la palabra del Señor porque eran llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban la palabra del Señor con confianza, ¿sí? La palabra del Señor nos enseña que todos ellos predicaban la palabra del Señor, no solamente los apóstoles, sino la iglesia del Señor, ¿sí? Así que también nosotros jóvenes debemos de predicar la palabra del Señor, buscar de su presencia todos los días, como ya les mencioné, y nosotros también podemos hablar y predicar la palabra del Señor a aquellas personas quienes lo necesitan del Señor. Hay mucha necesidad, jóvenes, en la humanidad. Nosotros debemos de buscar al Señor, buscar su presencia y así, ¿verdad?, dar ese mensaje a la gente que lo necesita. Aleluya. También, jóvenes, vamos a dar lectura en segunda de San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 21, segunda de San Pedro, capítulo 1, en el versículo 21, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Aleluya. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a esos hombres de Dios, ¿sí? Él es el autor de toda la Biblia, ¿sí? Él es el autor. Vemos, jóvenes, su eternidad. Él es Dios, Él es digno de que nosotros le demos la gloria al Señor. Ya tenemos su palabra, la palabra profética más permanente, a la cual nosotros hacemos bien de estar atentos, de estar, ¿verdad?, escudriñando, leyendo, escuchando las enseñanzas que escuchamos a través de su palabra, porque no es tampoco de sabiduría humana del pastor, no, es sabiduría de Dios, porque es la palabra de el Señor. Así es, jóvenes, busquemos del Señor, porque la palabra de Dios es inspiración divina. Gloria a Dios. Así que si nosotros nos llenamos de su palabra, si nosotros escudriñamos su palabra día con día, el Señor nos va a ayudar para entender y comprender, y pues no vamos a ser engañados. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. También, jóvenes, vamos a ver este punto en la gloria celestial. Vamos a leer Apocalipsis con la ayuda del Señor. Apocalipsis 22, vamos a dar lectura a esta porción bíblica. Apocalipsis 22, y dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22, 17. Damos lectura fuertemente con la ayuda del Señor, jóvenes, y dice así: y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Gloria a Dios. En la gloria celestial. Dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven. Gloria a Dios. La iglesia somos todos nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que guía a la esposa a esperar a su amado, ¿sí? El que nos guía a esperar en el Señor. Sí, jóvenes, el Espíritu Santo sigue guiando a través del tiempo a los hombres y los recluta para el reino celestial, porque allá estará Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por la eternidad. Si nosotros le buscamos a Dios, si nosotros jóvenes le somos fieles a Dios, el Señor a través de su Espíritu Santo nos guiará. El Espíritu Santo dice ven, y la iglesia dice ven, y el que diga y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga a Cristo. Hoy en esta tarde, jóvenes, hemos aprendido que el Espíritu Santo es eterno, y en esta tarde aún el Señor nos está hablando.
Si tú todavía no has bebido de la fuente del agua que es Jesucristo, ven a Cristo, ven al Señor. Hoy hay tiempo para que tú vengas a Cristo y entregues tu corazón y bebas de esa agua que el Señor te está ofreciendo, y así llenarte de su Espíritu Santo y llevarte al reino celestial, porque la venida de Cristo es muy pronto a esta tierra. Así que, jóvenes, es momento de buscar el Espíritu Santo de Dios. Es el momento que tú te llenes de la presencia del Señor. Es momento que tú busques del Señor, que ya no vivas una vida doble, ya no. Y dice la palabra del Señor: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sí. Oye la voz de Dios que hoy te dice que vengas y que bebas del agua que el Señor te dará en esta tarde. Voy a invitarte, joven, para que te pongas de pie y vamos a orar. Te pido que allí donde estés, dobles tus rodillas y vamos a clamar al Señor, y abre la puerta de tu corazón y dile al Señor: yo quiero que tú me toques con tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra, para irme contigo, para tener frutos en mi vida espiritual y ser un joven que crezca en tu camino. Vamos a orar, joven. Cierra tus ojos. Oramos. Padre celestial, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos ante tu presencia, Dios de la gloria. Aquí está nuestra vida delante de tu presencia, y estos jóvenes, Señor, quienes están escuchando tu palabra en esta transmisión, Padre celestial, Señor, ten misericordia, Padre celestial, Señor. Yo sé que tú puedes bautizarlos, Señor, en esta hora, si usted así lo quiere, Padre celestial. Señor, aquí están jóvenes siendo tocados por tu Espíritu Santo. Ten misericordia, Señor. Escribe sus nombres en el libro de la vida, y que en esos jóvenes haya fruto. Aleluya. Padre celestial, jóvenes dispuestos a predicar tu palabra. Aleluya. Gloria a tu nombre para siempre. La juventud, Señor, está en tus manos. La juventud está en tus manos, Señor. Que hayan jóvenes, Señor, llenos del Espíritu Santo, Señor, para hablar tu palabra para aquella gente que lo necesita, aquella gente que está perdida, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Esta juventud que necesita de ti. Esta juventud necesita de ti, Señor. Oh, Señor, hemos aprendido a través de tu palabra, oh Señor, que tu Espíritu Santo es eterno, porque aún está con nosotros y está en nosotros. Aleluya. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias por este momento, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor, que Padre celestial, Señor, que hemos escuchado, Padre amado. Bendice a cada joven, a cada señorita. Seas con ellos, Padre celestial. Bendice sus vidas en esta tarde, Padre amado. Gracias, Señor, porque han estado en esta transmisión, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, jóvenes, ahora vamos a contestar unas preguntas, y esta es nuestra actividad creadora. Con la ayuda del Señor, vamos, les voy a hacer la pregunta. Ustedes van a contestar, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes escucharon en esta lección. Y la primera pregunta es: ¿quién es Dios Espíritu Santo? La segunda pregunta es: menciona 2 citas bíblicas de su presencia en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Escucharon varias citas bíblicas que les di? Contesten, jóvenes, con la ayuda del Señor. La pregunta número 3 es: menciona 2 citas bíblicas de su presencia en el Nuevo Testamento. Van a ustedes a contestar, ¿verdad?, estas preguntas. Y pregunta número 4. En tus palabras, ¿por qué es importante conocer su eternidad de Él? Y pregunta número 5 es:
para ir al cielo es necesario escuchar al Espíritu Santo y por qué. Contesten, jóvenes, con la ayuda del Señor, y pues esta es nuestra actividad creadora. Dios les bendiga.